tal, familia? Ya estamos acá nuevamente, listos, con el ansia, con el hambre de conocer más de la palabra de Dios. Y estamos aquí presentes. Espero que tú también estés contento, alegre, y que puedas invitar a otros para que también puedan estar conociendo y llenándose de la palabra de Dios, que es sabiduría. Amén. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a iniciar con una oración, poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de conocer más de tu santa palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es para nosotros, Señor, la fuerza, Señor, que nos da la capacidad de poder entender y comprender tu estatuto, tu sabiduría, Padre Santo. Y yo te ruego que en esta mañana tú estés bendiciéndonos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Bien, recuerda que estamos ya en el capítulo número 8 del Evangelio de Lucas, en esta serie que está muy buena, muy interesante, y vamos a podernos dar cuenta de esto. Es importante también que nosotros nos demos cuenta de que a veces nosotros no alcanzamos a comprender algunas cosas en las que no tenemos las cosas o las evidencias de una manera clara, ¿verdad? Hay en ocasiones en que las personas te dicen un acertijo y tú tienes que estar pensando, ¿no?, de qué se trata, qué quiere decir con esto, ¿no? O lees esos cuadernos que hay de sopa de letras, ¿no?, que tienes que estar pensando, ¿será esto, será aquello? Pero, ¿sabes una cosa? En la palabra de Dios hay parábolas, y para entender las parábolas necesitamos cosas que son de gran importancia. Y para eso es que estamos aquí en esta mañana, porque nuestro Dios quiere decirnos qué es lo que necesitamos para poderlas comprender. Amén. ¿Qué te parece si comenzamos? Ok, vayamos al verso número 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ok, dice que nuestro Señor iba después de las cosas que habían acontecido que ya vimos en el capítulo número 7, donde vimos cómo nuestro Señor Jesucristo realiza un milagro a distancia, ¿verdad? Cómo el centurión romano le pide a nuestro Señor Jesús que solo dé la palabra y su siervo sería sanado. Y esto fue lo que aconteció. Fue un gran milagro, ¿verdad? No necesitó nuestro Señor Jesucristo tocarlo o estar presente, ¿verdad? Ni decirle alguna palabra o preguntarle al siervo del centurión. Simplemente Él lo sanó. Ahora, también vimos en el capítulo anterior cómo nuestro Señor Jesús trae de vuelta a la vida al hijo de la viuda de Naín. Es otro gran milagro, ¿verdad? Porque él ya había muerto, pero Dios lo trae a la vida. Pero vemos más adelante, también en este capítulo 7, cómo nuestro Señor Jesús hace el milagro más grande de estos tres, ¿verdad? Y ese milagro más grande es cuando se presenta la mujer pecadora y unge a nuestro Señor Jesucristo con un perfume de alto valor, ¿verdad? Y llora esta mujer porque hay humildad y el reconocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se dispone a servirle, y es algo muy hermoso. Y el Señor Jesús le perdonó sus pecados, y esto era más importante porque los otros dos actos de sanidad que hizo nuestro Señor Jesús eran por el momento, pero tanto el siervo del centurión como el hijo de la viuda de Naín iban a morir, ¿verdad? En cambio, este milagro que hacía nuestro Señor Jesucristo era un milagro para vida eterna, un milagro de perdón de pecados por el mismo Dios. Y así es, por eso es que aquí dice, aconteció después, ¿verdad? Después, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro Señor Jesús iba por todas las aldeas y por todas las ciudades, y Él iba llevando el evangelio del reino de Dios. Y ¿sabes una cosa?
Este era su principal ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el estar llevando el Evangelio de tal manera que la gente pudiera conocer que ya estaba aquí en la tierra, ¿verdad? El tiempo de la salvación, y esto era a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él se encargaba de estar predicando en todos lados. Por supuesto que en esta ocasión vemos que dice que también le acompañaban los 12, es decir, los 12 discípulos, o más bien conocidos como los 12 apóstoles. Esto nos indica que no era la primera ocasión en que Jesús hacía ese recorrido de estas ciudades y de estas aldeas, porque ya lo había hecho anteriormente, pero no con los 12. Pero también podemos ver que Jesús tenía un trabajo muy grande, muy fuerte, pero le acompañaba un equipo de trabajo, un equipo de servicio, un equipo que estaba comprometido con Él, con su obra, con Dios mismo, que le amaba de todo corazón y habían entregado su vida a Él, y por lo tanto ellos estaban dispuestos también a estarle sirviendo. Y podemos ver que Jesús, a través de que estos hombres le acompañaban, Él les estaba enseñando, los estaba discipulando, ¿verdad? Y los estaba preparando para que también ellos pudieran llevar el Evangelio de la manera en que Él lo hacía. Ahora, esto es en cuanto a los hombres. Tenía un gran equipo. Le acompañaban estos 12, pero desde luego que había otros más que le seguían, y que el contexto de los otros evangelios nos indican que así era. Ahora, ¿eran solo este equipo el que le acompañaba? No, ¿verdad? Había alguien más. ¿Quiénes eran? Ok, dice el verso 2 y 3, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok, estamos viendo aquí cómo había no solo hombres en el servicio del evangelismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que también había mujeres en el servicio de hombres. Hemos visto, ¿verdad?, cómo ellos también ejercían, donde Jesús les decía: ve, quiero que hagas esto, ve, quiero que hagas aquello. Ellos iban, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal, que se conoce así, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo manda, ¿sí?, a 2 de sus discípulos para que vayan a un lugar donde hay un hombre que tiene un asno, un pollino, y les dice que se lo pidan, ¿verdad? Y entonces ya le llevan el pollino a nuestro Señor Jesús. Pero ellos hacían estas cosas también. Nosotros nos acordamos y reconocemos que estas cosas de servicio de parte de ellos eran siempre, ¿verdad? No había peros, ellos siempre estaban dispuestos. Recordamos cuando en la última cena también manda a unos de sus discípulos para que preparen el lugar ahí cerca de Jerusalén, para que nuestro Señor Jesús y ellos pudieran tomar la comunión, ¿verdad? Y sabes una cosa, ahora podemos ver a las mujeres. Jesús también tenía muchas mujeres que eran sus discípulas y que también le estaban siguiendo, y estas mujeres eran tomadas en cuenta por Jesús. Él no las menospreciaba, Él les enseñaba también, y ellas también que le servían. Él no menospreciaba el servicio de ellas, sino que las amaba mucho. Él no menospreciaba a unos, ¿sí?, y apreciaba a otros. Él apreciaba a todos y buscaba que todos participaran. Los rabinos de aquel tiempo, ellos rechazaban, se negaban a enseñar a las mujeres, que era algo muy terrible, pero nuestro Señor Jesucristo no, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que gracias a ello encontramos en las casas de oración, en el lugar de adoración a Dios, hombres y mujeres recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el consejo de Dios, conociendo el evangelio del reino de Dios. Y esto es gran
hecho de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque reivindicó la dignidad de todas estas mujeres. Y sabes, aquí vemos que había algunas, ¿verdad? Nombra algunas, como es el caso de María Magdalena, que era del pueblo de Magdala, por eso es que era conocida como Magdalena, así como el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, así ella era María Magdalena. Y María Magdalena generalmente la asociamos, ¿sí? Nuestra imaginación generalmente vuela, ¿sí? Como al reconocimiento de una mujer que era pecadora, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo le sanó de su inmoralidad. Pero en realidad deberíamos de conocerla más por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ella, que echó 7 demonios de ella afuera, ¿verdad? Seguramente uno de ellos era el adulterio, la fornicación, y ella fue liberada por nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que fue liberada, ¿te acuerdas? Como el Señor Jesús le dijo, vete y no peques más. Esta mujer aceptó a nuestro Señor Jesús como su Salvador, y sabes una cosa, ella le empezó a seguir. Nosotros encontramos a María Magdalena en diferentes partes de la palabra de Dios, en diferentes hechos, ¿verdad? Ella estuvo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ella estuvo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo ella siguiéndole a Jesús. Y encontramos también a Juana. Juana también fue una mujer que estuvo presente allí en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue una de las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una de las a las que se les apareció también en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y habla también de Susana y de muchas otras mujeres. Y sabes una cosa, esto es grandioso, porque además algo que es sorpresivo o sorprendente, entre comillas, es que ellas, sobre todas las cosas, ahí recalca cuál era el principal servicio que realizaban. Y el principal servicio que realizaban era que sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellas aportaban, ¿verdad? Sacaban su dinero y decían, yo voy a ofrendar para que aquí el Señor Jesucristo pueda cumplir con el ministerio, haya comida para ellos, se puedan comprar ciertas provisiones, diferentes cosas. Ellas estaban apoyando este ministerio de una manera económica. Es algo de reconocer, porque a veces la mujer cree que solo es ministerio o deber del hombre, pero no es así. Las mujeres también, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo les dio el privilegio de que pudieran estar aportando para apoyar la obra de Dios. Y esto es muy hermoso, esto es algo que es de resaltar, y nosotros podemos encontrar cómo las mujeres siempre fueron fieles al Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado a la cruz y crucificado, allí había 3 mujeres, ¿verdad? Y si es que no más, y sabes una cosa, pero la palabra nos enseña que por lo menos estaban 3 mujeres allí, sin temor, al tanto, presentes, porque ellas eran fieles a Dios, fieles a nuestro Señor Jesús. Y sabes una cosa, yo creo estar seguro de que estas mujeres tienen un lugar muy especial en el seno de Dios. Gloria a Dios, porque es hermoso, es incluyente. Amén. Continuamos, familia, con el verso número 4. Y aquí encontramos, familia, una parábola, ¿sí? Una parábola donde después de que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que para realizar su servicio, su obra, Él incluye y necesita un equipo de trabajo, un equipo de servicio donde hay mujeres y donde hay varones. Nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar sobre algo que es muy interesante, de verdad que es muy interesante, porque aquí nosotros podemos ver cuál es nuestra actitud con respecto a la palabra del Señor. Fíjate lo que dice la palabra, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada,
y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenían humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es bien importante, familia, porque generalmente muchas veces estamos supuestamente atentos a la palabra de Dios, pero no estamos escuchando, no estamos entendiendo. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos una actitud buena para recibir la palabra de Dios. Por eso es importante conocer esta parábola. Jesús, como podemos ver aquí, llegó una multitud. Y Jesús, recordamos que le enseñaba a multitudes, les enseñaba a un pequeño grupo o le enseñaba a las personas de manera individual. Él siempre estaba dispuesto para servir y para enseñar. No decía, si no hay tantas personas, yo no llego a evangelizar. Yo soy alguien que tiene renombre, por lo tanto, yo no puedo llevar la palabra. No, ¿sabes? Jesús atendía a todos los que tenían una actitud para escuchar. Así que Él les dice esta parábola, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Así fácilmente nosotros podemos conocerlas por la forma en que las han descrito, ¿verdad? Que son historias terrenales con un significado celestial y que llevan a los oyentes a descubrir la verdad y la encubre de aquellos que no tienen una actitud buena para escucharla. Así que en esta parábola del sembrador, la semilla cayó sobre 4 tipos de terreno, ¿verdad? Y entendemos de manera clara que tenemos que poner suficiente atención, porque estamos viendo que para entender una parábola tenemos que poner mucha atención, tenemos que tener una buena actitud. Y nos empieza a decir, ¿verdad?, que el sembrador empezó a sembrar, y los sembradores de aquel tiempo lo que hacían era que llevaban aquí su chiquihuite o algún tipo de manta donde llevaban sus granos, sus semillas, y entonces ellos las aventaban para abarcar más rápido el terreno, ¿sí? Las aventaban así, las aventaban, ¿verdad?, para cubrir. No era que tuvieran una técnica o un carrito moderno con tecnología actual para estar haciéndolo de una mejor forma. Entonces el grano caía en diferentes tipos de terreno. Nos habla aquí nuestro Señor Jesús que había un grano que llegaba a caer en un suelo que era del camino. ¿Por qué del camino? El suelo del camino era un suelo duro, porque es donde tú caminas normalmente, ¿sí?, sobre la tierra, y como es una parte donde camina la gente, donde transita la gente, entonces se vuelve duro, ¿verdad? Y cuando llega a caer la semilla en ese suelo duro, entonces la semilla queda expuesta y lo que sucede es que llega luego las aves y se la comen. Entonces, ¿por qué? Porque el grano no puede penetrar en una buena tierra para que no quede expuesta a los depredadores, ¿verdad? Ahora, también está la semilla, ¿sí?, el grano que cae en una piedra. Cuando cae en una piedra, no sé si te ha tocado ver, pero a mí sí me ha pasado, que de repente ves una plantita chiquita, ¿verdad?, sobre una piedra, y dices, chis, ¿cómo es posible que haya crecido esa plantita ahí? Porque lo único que ves, alcanza ahí, es tantita tierra encima de la piedra, ¿verdad? Como si fuera un poco de polvo. Y entonces nosotros podemos ver cómo en ese lugar la plantita crece. Pero como es piedra y el suelo es duro, no puede penetrar sus raíces, entonces le falta humedad. Y al faltarle humedad,
entonces lo que sucede es que la plantita se seca, porque la piedra está caliente y por arriba le pega el sol. Entonces no puede ¿qué? Seguir creciendo y ahí muere, ¿verdad? Asimismo tenemos también la semilla que cae entre los espinos. Esta especie de suelo, de terreno, es un terreno demasiado fértil, donde crecen los espinos, crece la semilla que llega a caer allí entre ellos, y crecen otro tipo de hierbas, y entonces esto se vuelve peligroso porque ya no pega el sol, ¿verdad? Pero y entonces no puede crecer el grano, la semilla. Asimismo, dice que también cayó otro en buena tierra, en un suelo fértil, ¿verdad? En un suelo libre de hierbas, y que da una cosecha a 100%. ¿Por qué? Porque era una tierra, un terreno, un suelo que era apropiado, un suelo que era que estaba listo para recibir la buena semilla. Y esto era lo más importante que estaba sucediendo cuando caen las semillas en buena tierra. Es lo más importante. Y entonces nosotros tenemos que entender esto, que este tipo de parábolas, ¿sí?, nos llevan a nosotros, ¿sí?, haciéndonos un llamado para que los que espiritualmente son sensibles, ¿sí?, puedan entender lo que es el reino de Dios. Es un llamado para los que espiritualmente son sensibles, puedan ¿qué? Entender el reino de Dios. Amén. ¿Qué te parece si continuamos con esta parábola? Verso 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tú dices: órale, qué cosas, ¿no? ¿Por qué Jesús habló en parábolas? ¿Por qué no les habló de manera clara? Porque estaba pasando algo, que Él les hablaba sin parábolas y la gente no ponía atención. La gente a veces sentía que escuchaba y que aprendía, y que eso que llegaba a retener era algo que no era sólido, porque su actitud en ellos hacia Jesús no era sólida. Entonces nuestro Señor Jesucristo, así como recordarás que cuando fue nuestro Señor Jesús a Nazaret, y la gente que le conocía pedía milagros, y Él dijo que no les iba a dar milagros, ¿verdad? Y mejor se fue, no hizo milagros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una actitud de reconocer quién era Él. Por lo tanto, de nada servía que hiciera milagros, porque no lo iban a darle a Él y a reconocer el señorío que Él tenía como Jesús el Mesías, el libertador de Israel y de todo aquel que ha estado en pecado, y que somos todos, ¿verdad? Entonces, familia, nuestro Señor Jesús habla en parábolas en ocasiones porque era necesario, ¿sí? Recuerda que Dios no es egoísta. Dios quiere que todos aprendamos, pero es una exhortación muy fuerte. Una parábola es una exhortación que también es fuerte, porque nos lleva a darnos cuenta, ¿sí? Según lo que nos dice aquí, es que la parábola es para que las personas, ¿sí?, se pongan atentas. Si no ponen atención, no van y no entienden la parábola, entonces ellos y no quieren, no les interesa conocer más sobre eso, conocer el fondo, el significado, la enseñanza, ¿sí? Entonces ellos ni se acercan a Jesús a preguntarle. Entonces, pero acá nosotros vemos que Jesús habla en parábolas. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen un corazón endurecido, ¿sí?, no puedan escuchar, no puedan entender, pero para aquellos que tienen una actitud correcta, entonces ellos puedan ¿qué? Ver, puedan entender
puedan ser enseñados, puedan ser ministrados. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían un corazón que es sensible a la palabra del Evangelio del Reino de Dios. Ellos tenían una actitud de disposición, tenían un hambre de conocer la verdad. Ellos querían conocer la sabiduría de Dios. Ellos no se conformaban con solo, pues quién sabe qué quiso decir aquí, no le entendí, pues ya ni modo. No, los que eran sensibles a las cosas espirituales, ellos seguían a Jesús y entonces le hacían preguntas. ¿Por qué? Porque tenían esa intención de crecer. Había en ellos el sentido de entender que todo tipo de misterio podría ser revelado por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Y es que esto es así. La Biblia no tiene misterios que no podamos entender. La Biblia tiene misterios para aquel que no quiere entender. La Biblia tiene misterios para aquel que no le interesa verdaderamente comprender y poner atención y buscar de alguna manera que esa palabra le sea revelada. Y así pasa entonces, lo contrario pasa con aquellos que sí creen. Aquellos que sí creen tienen el interés, y si no logran entender, entonces van con alguien que tenga un mayor conocimiento, que ya le haya sido revelado ese misterio, y entonces Dios a través de esa persona le pueda revelar esto que ha sido difícil para ellos comprender. Entonces, el propósito de las parábolas, familia, es que el creyente las entienda, es que el incrédulo no entienda. ¿Por qué? Porque si es incrédulo, ¿para qué quiere recibir la palabra de una manera clara? Pero aquel que le interesa decir, no, yo quiero saber, yo quiero la revelación de esto. Y esto es lo que nuestro Señor Jesús está exhortando aquí a las personas, para que nosotros podamos, ¿qué? Escuchar, para que nosotros podamos poner atención. Ahora, cuando dice que el que tenga oído, ponga atención, escuche, no es que porque tú tienes oídos y estás escuchando lo que dice Jesús, ya lo vas a entender. Si no tienes una buena actitud, no lo vas a entender. Y toda tu vida se da para ti un misterio. ¿Por qué? Porque no tienes la actitud, la humildad y el hambre y la sed de conocer, ¿verdad? Que Dios te revele la palabra. Hay gente que es verdaderamente inentendible, que llega en ocasiones a las iglesias, a las congregaciones, pero con una actitud de solo llegar y sentarse, pero no le interesa poner atención, no le interesa mucho el escuchar la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, la verdad de Dios no le es revelada a esa persona, es revelada para aquel que tiene la buena actitud, es revelada para aquel que tiene el hambre y el deseo de escucharla, de conocerla, de saberla. Es revelada para aquel que dice, yo sí quiero saber, yo sí quiero conocerla, a mí me interesa la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a poder crecer, de esa manera tú vas a poder entender cómo puedes participar en el Evangelio del Reino de Dios, porque el Evangelio del Reino de Dios ya está aquí. El Evangelio del Reino de Dios nosotros tenemos el deber de estarlo revelando, pero si nosotros tenemos una mala actitud, entonces no vamos a comprender ni las parábolas ni nada. Tenemos que tener un deseo ferviente de conocer la palabra de Dios. El propósito de Dios es que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de saber más de Él. Y entonces, cuando tú tienes ese deseo, tú vas a ser recompensado. Dios te va a dar más, más y más. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Entonces, en los versos del 12 al 15, dice la palabra de Dios. Aquí ya viene la revelación de nuestro Señor Jesucristo del significado de la parábola del sembrador. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen
por algún tiempo y en tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, nuestro Señor Jesucristo aquí nos empieza a revelar su palabra, ¿verdad? Y esto es de gran importancia. Nosotros debemos de tener bien claro qué tipo de suelo somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ha caído, en qué tipo de suelo ha caído la semilla de la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón y cuál es la actitud de nuestra vida al recibir la palabra, la semilla de Dios? Ahora, entendemos que la palabra es la semilla de Dios, ¿verdad? Tenemos claro eso. Entonces, debemos recordar que la palabra de Dios, que es la semilla, tiene un gran poder, ¿sí? Para llegar entonces allí, una vez que es recibida y está en el corazón de las personas, para cambiar la vida de las personas. La persona que tiene una vida que va directa hacia la muerte eterna puede ser cambiada porque ha recibido la palabra de Dios en su corazón, y por lo tanto esa palabra tiene el poder para transformarla y para darle una nueva vida, ¿verdad? Y esta es una vida eterna. Así que el predicador del evangelio, ¿sí?, es el sembrador, la semilla que da vida eterna, ¿sí? El predicador la recibe ¿de quién? De Dios. No es la semilla del predicador, es la semilla que Dios ha dado al predicador para que el predicador entonces la empiece ¿qué? A sembrar. ¿En quién? En los corazones de todos sus oyentes, ¿verdad? Y según cada oyente tendrá su propia calidad de suelo. Si es un suelo que es del camino, que es duro, si es un suelo que es como la piedra, o si es un suelo que está muy fértil, o si es un suelo que es apropiado para que también llegue la semilla y florezca, porque es un suelo de buena tierra. Ahora, vamos a comprender entonces el suelo del camino. Recordamos que es un suelo que es duro, porque ahí transita la gente, ¿verdad? Bueno, este suelo, cuando llega, ¿sí?, la semilla y cae en él, decíamos, no puede penetrar, queda expuesta. Llega el ave y se la lleva, ¿verdad? No da fruto. Estos son aquellos que llegan a la iglesia o en algún otro lado y reciben la palabra de Dios con alegría, y ellos empiezan a estar contentos y alegres. Pero una vez que salen de la iglesia, ¿sí?, que salen del lugar donde han estado siendo edificados, ¿qué es lo que pasa? Aparece el diablo, el devorador, ¿verdad? Y les roba, ¿sí?, de su corazón la palabra de vida, la palabra de edificación, la semilla que es la palabra de Dios. Y entonces esta persona no puede crecer. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que duro. Se emocionó, dijo, wow, esto, lo otro, hasta brincaba, danzaba, quizás hasta lloraba. Pero una vez que sale, al tener un corazón duro, ¿sí?, no recibió realmente con buena actitud la palabra de Dios, y entonces solo era por emoción, y lo único que pasa es que llega el diablo, ¿sí?, y se la roba. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que esto pasa porque no tiene un deseo de conocer verdaderamente, solamente de saber y emocionarse. Pero una persona así puede estar viniendo cada 8 días, y cada 8 días, cada que sale, el diablo le puede estar robando ¿qué? La palabra de Dios, la semilla, y eso provoca que no florezca en esa persona. Puede decir que ha recibido a Jesús, pero sus actos, su conducta van a reflejar que en realidad el diablo le ha robado ¿qué? La semilla, la palabra de vida eterna. Ahora, los que son, que han
o que representan a los que, donde la semilla ha caído sobre la piedra, son aquellos que llegan igual a la iglesia y también les gusta la palabra de Dios. En ese momento también se emocionan y empiezan a caminar y como que empiezan a tener un crecimiento rápido, crecen, pero llega a suceder algún problema en su vida y entonces empiezan a achicar y a caminar para atrás. Yo he conocido realmente mucha gente y gente que pareciera que es muy madura en Cristo y sabes una cosa, te sorprendes de ver cómo se echan abajo, ¿sí? Y ya no quieren saber de Dios. Pero esto es lo que sucede. He conocido a gente así que crece, entre comillas, rápido, pero como no tiene fuertes raíces su fe en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muere su fe. Y entonces, la semilla de Dios no puede seguir creciendo. La semilla de Dios ha muerto en su corazón. ¿Por qué? Porque no tuvieron un corazón, una vida dispuesta a recibir la palabra de Dios de manera profunda, donde digan, la palabra de Dios es mi vida, la palabra de Dios rige mi vida, la palabra de Dios es mi guía. Entonces estas personas, eso es lo que sucede con ellos, que empiezan a caminar hacia afuera. ¿Por qué? Porque no supieron aguantar una prueba, porque su fe no era grande, sino pequeña, no tenía raíces. Jesús no era su Señor, ellos son su propio Señor. Continuamos, sigue, entonces nosotros podemos ver que también los que representan, ¿sí? a la semilla que cae entre los espinos, ¿sí? Recuerda que tú no representas a la semilla, ¿sí? Nosotros representamos el tipo de suelo. Bueno, aquellos que representan el tipo de suelo que es demasiado fértil, ¿sí? Como donde están los espinos y crece todo tipo de hierba que hasta es muy difícil que crezca, pero crece. Bueno, cuando cae ahí la semilla, el grano, los espinos crecen muy alto y te tapan ¿qué? El sol, y eso dificulta que tú puedas, sí, que la gente pueda crecer. ¿Por qué? Porque esos espinos le están tapando. ¿Cuáles espinos? Y también la hierba. Es tan fértil su terreno, de su corazón, ¿sí? que aceptan todo tipo de doctrina, o aceptan también vivir en los placeres del mundo, aceptan practicar lo que practican los demás, con la mano en la cintura, hacen cosas indebidas. ¿Por qué? Porque es tan fértil su corazón que pueden amar todo tipo de cosas y de pecado. Y esto es lo que representan ese tipo de suelo. Los que representan este tipo de suelo que es demasiado fértil son aquellos que finalmente terminan mal, porque igual ellos no han tenido a Jesucristo como su verdadero Dios, han tenido a Jesucristo como uno de sus dioses. Su principal Dios es su propia carne, su propia naturaleza humana y no la naturaleza de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos estar viendo que esto sucede, ¿verdad? Que entre este suelo hay una gran competencia. La palabra de Dios, pero también la palabra del mundo, la palabra de la sociedad, que infecta, que envuelve y que al final de cuentas la ahoga. Pero también hay otro camino, ¿verdad? Y es el camino de la buena tierra. Y los que representan la buena tierra, ¿sí? Son aquellos que tienen una buena actitud, son aquellos que están listos para escuchar. Y estos que están listos para escuchar y que tienen buena actitud dan fruto, dan un gran fruto, dan un fruto que es al 30, al 60 y al 100% por uno. Así que nosotros podemos preguntarnos cuál es el tipo de suelo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué tipo de suelo somos? ¿En qué tipo de suelo ha caído la semilla de la palabra de Dios? Bueno, ojalá que solo los que son buena tierra, ¿sí? Como tú y como yo, que hemos venido a Jesucristo, ¿sí? Estemos siempre con buena actitud y recibamos la semilla de la palabra de Dios. Amén, familia. Si somos de ese tipo de suelo de la buena tierra, entonces nosotros quiere decir que
estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, porque no hace a un lado ni minimiza la buena tierra a toda la palabra de Dios, no solo una parte, sino toda la palabra de Dios. Los que somos aquellos que tenemos la buena tierra, o que somos buena tierra para la semilla de Dios, tomamos toda su palabra, ¿verdad? Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 16, 17 y 18. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone bajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo lo que el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. ¡Wow! Estas son palabras verdaderamente muy fuertes, familia. Podemos ver, ¿sí?, cómo la luz, por su propia naturaleza, cuando aparece, busca ¿qué? Alumbrar, y alumbra todo, revela lo que hay en ese lugar. Si tú puedes buscar en un cajón donde no entra la luz, a lo mejor tú sacas una lamparita o sacas tu celular y empiezas aquí a buscar, a alumbrarle, y la luz te va a revelar lo que hay allí, lo que se encuentra ahí, y te queda claro qué hay, ¿verdad? Pero si no sacas la lamparita y no fluye la luz ahí, entonces tú no vas a saber qué es lo que hay ahí. O como cuando se va la luz, ¿verdad? En la casa o en tu trabajo, se va la luz y tú dices: ahora, yo sé cómo tengo acomodadas las cosas aquí. Creo que si camino por este lado así, voy a salir bien. Pero, ¿qué pasa? De repente te tropezaste. ¿Por qué? Porque no pudiste ver algo, solamente supusiste que las cosas eran así. Y eso no es tener claro, ¿verdad? ¿Por qué no es tener claro? Porque no está la luz. No puedes ver claro porque no hay luz. Pero una vez que llega la luz, entonces tú puedes caminar sin tropezarte, porque tú puedes esquivar lo que está a tu paso, ¿verdad? O puedes moverlo. Por eso es importante, ¿verdad? Tener bien claro que como hombres y mujeres, ¿sí?, que somos parte del equipo de Dios, de parte del equipo del servicio de nuestro Señor Jesucristo, que somos sus discípulos, hombres y mujeres, y que nuestro ser es como el suelo de la buena tierra, donde la semilla, la palabra de Dios, hace la obra y persiste en llevar un fruto de manera constante. Entonces nosotros, que ya tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que es su santa palabra, nosotros no podemos dejar que esa luz esté solamente dentro de nosotros, sino que tenemos que permitir que esa luz salga, ¿verdad? ¿Y cuál es la luz que sale? Es la palabra de Dios. Y cuando sale la palabra de Dios, entonces la luz está revelando. ¿Qué revela? Revela la palabra de Dios. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a que nosotros hagamos. Nosotros ya recibimos, ¿verdad?, la luz. Entonces la luz, esa verdad que conocemos, que es el reino de los cielos, nosotros debemos de revelarlo a las demás personas, para que ellas también puedan ver la luz y tengan la claridad de lo que es la palabra de Dios. No se las va a revelar a aquellas personas que creen que existe, que la palabra de Dios dice esto. No, son aquellos que conocen que eso dice la palabra de Dios, que ese es el verdadero evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios, familia, nosotros sabemos que ya está aquí. El reino de Dios habita en ti mismo y en cada uno de los que creemos. El reino de Dios que es la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad del evangelio del reino. Esa luz tiene que alumbrar a donde quiera que nosotros nos encontramos. Somos como esa lámpara, ¿verdad? Así como la lámpara que es nuestro Señor Jesucristo, que alumbra nuestro camino. Nosotros ahora tenemos a Jesucristo y tenemos su palabra, tenemos su verdad, tenemos el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Entonces tenemos que llevarlo a otros, para que la gente pueda ver, y pueda ver a Jesús a través de tus palabras, pueda ver a Jesús a través de tu manera de vivir. Nosotros tenemos que llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con toda la palabra de Dios, pero también con toda el
el testimonio que nosotros debemos de tener, y por eso es importante que nosotros nos fijemos verdaderamente qué tipo de maestros tenemos. Si nosotros no tenemos unos buenos maestros, ¿sí? ¿Quiénes son esos buenos maestros? Son aquellos que te hablan la palabra de Dios, que te hablan todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es un buen maestro, y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que recibamos verdaderamente la luz del Evangelio del reino de Dios, y que no las personas te hablen sus propias palabras, que no sean personas que predican, pero que predican su propio propósito y no el propósito de Dios mismo. Entonces también nosotros tenemos la responsabilidad de escoger una iglesia y de llegar allí a esa iglesia, porque ahí estamos viendo, de permanecer en esa iglesia, porque estamos viendo, nos consta que ahí se enseña todo el consejo de Dios. Y si no es así, si no es así, entonces nosotros no debemos de permanecer ahí. Nosotros tenemos que tener claro esto, que Dios quiere que nosotros llevemos el Evangelio de Jesucristo. Tú, para llevar el Evangelio de Jesucristo, necesitas también conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Una vez que el Evangelio de Jesucristo está en tu vida, entonces esa luz tú ya no tienes que opacarla, sino que tú tienes que ser como una lámpara que donde quiera que va alumbrando para que los demás vean a quién, a Jesucristo. No para que te vean a ti, sino para que vean a Jesucristo. A quien tienen que ver es a Jesús, a quien tienen que ver es a su palabra, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesús. El Evangelio del reino significa que Jesús ya ha venido, Jesús ya habita aquí a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y entonces nosotros ya tenemos esa capacidad, ¿sí?, de mostrar que está reinando aquí. ¿Quién? Dios. Y por eso el Evangelio del reino se encuentra acá. Se encontraba en aquel momento en que estaba nuestro Señor Jesucristo llevándolo, en el momento en que estaban los discípulos, los apóstoles evangelizando, también en este tiempo. Así que yo te invito, yo te pido, ¿sí?, que no detengas la luz, que no la cubras, sino que seas tú una lámpara que lleve el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Porque así como tú lo necesitas, así como lo necesito yo, así lo necesita toda la gente. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos callarnos. Aquellos que no quisieron tener un suelo fértil, pues bueno, allá ellos, no les es revelada la palabra de Dios, y eso les ayuda, ¿sí?, a no acumular más pecado para ellos. Pero nosotros que sí hemos tenido una tierra fértil para las semillas de la palabra de Dios, tenemos que llevar a las personas esa semilla para que ellos puedan conocer la luz, la verdad, Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. ¿Qué te parece si terminamos esta conclusión? La palabra de Dios nos ha enseñado en esta mañana que Jesús no trabaja solo, ¿sí?, sino que con un equipo de hombres y mujeres fieles a Dios, hombres y mujeres, amén, para que nadie se excluya. Él nos incluye a todos y nosotros debemos de responder con fe a ellos. Jesús enseñó a mujeres y a hombres a ser fieles. ¿Para qué? Para revelar el reino de Dios. No nos enseñó solamente para quedarnos con su palabra, sino que hay que ir y revelar el reino. También vimos que nuestro Señor Jesús nos enseña, ¿sí?, a través de parábolas, para que todo aquel que tenga una buena actitud, ¿sí?, de recibir, ¿sí?, de hacerla a su propia vida, y podamos que llevarla y trabajar y servir para que llevemos mucho fruto. También vemos que nosotros somos la buena tierra, ¿sí?, y los que somos la buena tierra debemos de tener siempre una buena actitud. ¿Para qué? Para escuchar. ¿Para qué? Para retener la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar un fruto ¿qué? Perseverante. Amén. Asimismo, recordemos que la responsabilidad de los que entienden la palabra, que somos tú y yo, que somos buena tierra, debemos de llevar siempre la luz y revelar la verdad, revelar la palabra de Dios. Familia, obtener sabiduría es lo mejor que puede sucedernos para el bien de todos. Para ti, para tu esposa, para tus hijos, para la sociedad, para la familia de Dios, para la gloria de Dios, siempre. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre, suplicándote que nos ayudes y que estemos listos, pendientes de tu palabra para la siguiente semana. Amén. Así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
te voy a invitar asimismo a que estés pendiente de todos los estudios que nosotros estamos transmitiendo a través del Facebook y a través de YouTube, que son las prédicas los días miércoles sobre, en el Antiguo Testamento, lo que es el segundo libro de Reyes. El día jueves tenemos estudios sobre las bendiciones del cristiano, las bendiciones que recibe de parte de Dios. El día viernes estamos llevando un estudio que es de gran edificación para todos los matrimonios y para aquellos que desean casarse o que están en edad casadera. Asimismo, el día sábado tenemos el estudio de las cualidades del cristiano, y esto es importante también conocerlas, porque es como ahorita en este estudio que acabamos de ver, conocer las cualidades del cristiano, ¿sí?, nos lleva a una responsabilidad, y Dios quiere que nosotros las conozcamos, porque si no tenemos y no tomamos esa responsabilidad, entonces nosotros también podemos tener repercusiones. Sí, familia, mira, aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿sí?, como tú y como yo, y que la entendemos y la comprendemos, necesitamos que llevarla. Pero hay de aquel, ¿sí?, que escucha la palabra de Dios, ¿sí?, y no la retiene. Estas personas, lo único que va a suceder con ellas es que con esa misma medida que ellos miden el escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra, es la misma medida en que Dios te va a medir y te va a responder de la misma manera. Lo acabamos de leer. Por lo tanto, nosotros debemos de ser hacedores también. Amén. El día sábado, por la mañana, tenemos el estudio de los niños, ¿sí?, de familia Kids. Te invitamos a que estés presente, que no te lo pierdas. Asimismo, el día domingo a las 11 de la mañana estamos teniendo las prédicas en este tiempo sobre la serie de Lucas. Así que Dios te bendiga, familia. Nos vemos pronto.